El presidente Biden se reunió con la viuda de Navalny luego de llamarle HP a Vladimir Putin. Mientras tanto, la madre del disidente ruso muerto en prisión se queja de que las autoridades le proponen un entierro secreto. Mientras tanto, el canciller ruso Sergei Lavrov completa su gira por el eje del mal latinoamericano, para llamarle de alguna manera, Cuba, Venezuela y Brasil. Yo creo que solo falta Nicaragua. Continuamos hablando con Sergio Comas. Y mi primera pregunta es sobre el tema de Rusia en América Latina. Estados Unidos enfrenta a Rusia en Europa, en Finlandia, en Ucrania, en Polonia, pero Rusia le tiene un frente abierto en América Latina al que no parecen prestarle mucha atención. No, y fíjate, una de las cosas más interesantes, Lavrov pasó por La Habana y increíblemente los periodistas de la prensa oficial cubana le hicieron preguntas muy directas sobre si Rusia tenía planes de aumentar la colaboración económica. Y él dijo que eso era un asunto de los parlamentos cubanos y de Rusia, y habló más bien del tema político. Pero cuando llegó a Venezuela, fueron otros cantares. En Venezuela se prometieron alianzas, incluso asistencia en la tecnología nuclear, en la extracción de gas, hidrocarburos, minerales. O sea, tiene un objetivo allí en Venezuela, en un momento muy interesante en que Estados Unidos necesita mucho ese petróleo de Venezuela, y la razón por la cual le ha permitido que Maduro haga lo que está haciendo con la oposición. ¿Y a qué tú le achacas el hecho de que en Cuba no sea el mismo discurso? No puede ser el mismo discurso porque aquello que nosotros llamamos simpáticamente la cubastroika, aquella fórmula que dio Titov, el enviado de las empresas rusas en Cuba, suponía una modificación radical de la legislación cubana para adaptar la economía a una economía moderna. Yo te comenté en otro programa aquí que Sputnik y otros periódicos rusos hablaban abiertamente de que Cuba era Rusia en el año 80. Es decir, que ellos comprendían completamente que Cuba no podía hacer una reestructuración radical para adaptarse a lo que los rusos necesitaban. Y todo el mundo vio que oportunistamente Titov lo que negoció con Cuba fue tener el negocio del ron, llevarlo a Rusia, y la garantía de una excepción de impuestos por más de 30 años en tierras agrícolas. O sea que Rusia, a pesar de todo lo que estamos viviendo, cambió del 89 acá, y Cuba no. Completamente. De hecho, Rusia lo que aprecia mucho es la posición de Cuba, es una posición descarada. Tú ves que todo lo que Putin dice sobre la guerra ucrania, Cuba lo repite exactamente así en el grama. Es una resonancia lo que tiene, y es un aliado político, pero Rusia sabe perfectamente que a Cuba no le puede dar un dinero que nunca va a regresar. Ahora, el hecho de, un poco en el ámbito nacional, el presidente Biden, que teníamos ahí las imágenes, que se reunió con la viuda de Navalny, y luego le dijo a HP a Putin. Me llama la atención más que eso, la respuesta rusa ha sido un poco, bastante cínica, ¿no? Ellos dicen que jamás usted va a escuchar a Putin referirse en esos términos al presidente Biden, que ellos nos usan las malas palabras. ¿No está falta de inteligencia la respuesta rusa? No está falto, pero es de un cinismo total, porque el mismo vocero del Kremlin dijo que las acusaciones e insinuaciones de que Putin tenía algo que ver con la muerte de Navalny eran groseras e infundadas. Pero básicamente tú puedes ver que desde que murió Navalny, un hombre de 47 años, sometido a menos 32 grados, a hacer caminata bajo la nieve, que le pusieron un demente en la celda que toda la noche aullaba y gritaba y no lo dejaba dormir, que fue envenenado en el 20 con Novichok, una sustancia que, aunque lo hayan limpiado en Alemania, le dejó muchas secuelas. Que solo manejan los gobiernos. Desde luego. Ahora, la madre pudo ver el cadáver ayer, la llevaron a una morgue de una ciudad cercana allá al Ártico, pero hace como 5 días ya que este hombre murió. Con la tecnología que tienen los rusos, no solamente en envenenamiento, sino en forense, rastros de envenenamiento, sino forense. Hay muchas, la práctica regular de tratamiento de un cadáver es una morgue, cuando se va a embalsamar, que es un corte en el cuello con un troker,
y se le manda formaldehído, que no es más que el cloroformo ligado con metanol y agua, limpia completamente todas las sustancias del cuerpo, le hacen unas incisiones en las muñecas y en los pies y limpian ese cuerpo completamente, que no queda rastro de que la sustancia que hayan utilizado, porque se está hablando ahora, se está especulando que no es un envenenamiento por Novichok, ellos no iban a repetir el mismo error, es un clock, que nosotros llamamos un stroke, que se le fue al cerebro y lo mató instantáneamente, por eso es que cae desplomado. Eso se puede producir por agentes químicos, que ellos están muy preparados en ese tipo de cosas, le pueden haber inyectado algo de ese género, y por eso es que han demorado tanto en enseñarle el cadáver a la madre, porque todavía no se lo han entregado. Ella ha tenido que poner una demanda ante el tribunal más cercano y le han puesto una vista para el 4 de marzo para ver la entrega del cadáver. Porque la cosa es que se aplaque y que el cadáver no se les convierta en un símbolo, que quieren que el entierro sea secreto. Tú que conoces bien el tema de Cuba, ¿qué te recuerda este tema de, por ejemplo, la causa número 1? Bueno, la muerte de Abrante, que nunca ha sido explicada forensemente. La hermana de Abrante, Cachita Abrante, que era un personaje en Cuba y que tenía una persona de carácter, trató de todas las maneras que le entregaran rápidamente el cadáver. Y se personó en Medicina Legal, que está allí en la Ciudad Deportiva, en Boyero. Nunca se lo entregaron. Abrante estuvo un proceso también de este género forense y a ella se lo entregaron ya en la funeraria. O sea, no es que tu presencia... O sea, ¿dejaron velar el cadáver de Abrante? Sí, dejaron velarlo, ¿Ah, sí? pero sí, dejaron velarlo. Se veló en la funeraria de Calzada, de Zapata y 2, muy cerca de Paseo, y se dice que Fidel pasaba constantemente. Hubo una guardia montada allí. Y la mayoría de los oficiales que fueron a rendirle tributo a Abrante, que eran del Estado Mayor, fueron defenestrados completamente. Ahí se filmó todo y solamente podían estar los familiares. Bueno, pues sabes que no es, no es costumbre. A los fusilados en Cuba no se les hacía velorio, se señalaba tiempo después a la familia dónde habían sido enterrados. Incluso tengo entendido que pasó, bueno, los familiares que están por acá pueden comprobar o desmentirme, con Ochoa, con Tony de la Guardia, ya enterrados. Le dijeron a los familiares, tuvieron la cortesía de decirle están aquí, ¿no? Y así, que recuerda que pusieron 8A en la, parece que en las paredes del cementerio. En las paredes del cementerio, en la tumba, en algunas calles, etcétera. Pero los fusilados en Cuba, sobre todo fusilados políticos y fusilados que tuvieran un nombre, han sido muy mezquinos con eso el régimen castrista, y posiblemente esa sea una escuela soviética, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿cuál es la escuela de Putin? Es la escuela soviética, ¿no? De la KGB. Sí, es la escuela de la KGB y es la escuela de matar al opositor, algo que se hace en Cuba igualmente. Fíjate que también llama la atención que otro gran opositor en Bielorrusia fue muerto también de esa manera. O sea, esta gente ya la oposición la eliminan. Y en Cuba tú viste lo que pasó con el 11J, que las sanciones desmedidas de 20 años, de 15 a jóvenes que solamente lo que habían hecho era exigir derechos, es la manera de desarticular completamente la oposición. La oposición o mueres en la cárcel en Cuba o es sacada vía destierro. Bueno, una vez cuando le preguntaron varias veces en vida a Fidel Castro por qué no eliminaba la pena de muerte, una vez respondió, yo creo que fue la única con sinceridad, dijo, bueno, no vamos a renunciar a esa herramienta disuasoria, ¿no? Y esa es la contradicción que tenemos con casos como los de Navalny, ¿no? Que el objetivo en el fondo es no dejar huellas, pero a la vez que todo el mundo sepa que fue Putin. O sea, es intimidar. El que se atreva, este es el destino que le espera. Está ahí Prigozhin, le volaron el avión, están, bueno, y cuando sigues hacia atrás, la lista de envenenados, de fenestrados. Y de empresarios que todos se caen de un quinto, un sexto piso. O de unos que se cayó hasta de Ahora, yate, la muerte de Navalny, realmente en Rusia no haga pasar en vano porque sí han matado a un disidente, pero han construido, vaya, es un mito ahora, es un líder, es un hombre que va a ser adorado. De contra es un hombre de una gran figura, con oratoria, y fue el hombre que destapó antes del 19 la trama de Putin de la corrupción. De corrupción. Pero después lo juzgaron a él por corrupción, mira la ironía, ¿no? Sí, se le devolvieron la misma moneda. Pero realmente es un hombre importante y el mundo entero llama la atención otra cosa, que Biden al recibir a la familia en Los Ángeles ahora, ha anunciado unas medidas para mañana contra Rusia,
pero ya el Reino Unido se adelantó y ha congelado los activos y sancionado a toda la directiva de la cárcel donde murió Navalny. ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimas gracias a Sergio Comas por su presencia, siempre bienvenida aquí en el programa. Voy a cambiar radicalmente de tema en el próximo segmento.